Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy la iglesia celebra la misericordia del Señor. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido en este nuevo día, por tu gran misericordia que tú nos das. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso y tu amado Hijo Jesucristo por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy leeremos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. En ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me gustaría comenzar con el versículo 29. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Un evangelio hermoso para nosotros hoy, descubriendo la divina misericordia a través de las Escrituras. ¿Y qué mejor con este evangelio tan hermoso? La misericordia del Señor no es simplemente rezar el rosario a la divina misericordia o tener esa imagen colgada en la pared y saber que ahí está la divina misericordia. La divina misericordia del Señor va más allá, al encuentro del cristiano mismo. Por eso hoy el Evangelio de San Juan empieza en el versículo 19, ese mismo día, el primero después del sábado. Lo pasado ha quedado, la antigua alianza ha quedado y ahora el Señor ha dejado
definitivo, el primer día de la semana, que es el domingo, el día del Señor. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Aquellos discípulos se reunían porque el Señor les había enseñado. Pero el haber visto al Señor morir los había asustado y tenían miedo. Porque los judíos también querían deshacerse de ellos para que la misericordia de Dios no fuera dada a los hombres. Y ellos se encerraban, pero se reunían siempre para hablar del Señor. Quizás algunos estaban tristes, desconsolados por la pérdida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para enseñarnos a nosotros que esas primeras comunidades, como lo dice hoy Hechos de los Apóstoles 2:42, en adelante, nos habla que esas primeras comunidades, esa reunión de los discípulos de Jesús, en el Hechos 2:42 dice, eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a esa enseñanza continua que ellos habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para qué ellos se reunían? A la convivencia fraterna, para la unidad, para el compartir su sentir acerca de Jesús que había resucitado. Pero también se reunía para la fracción del pan y a las oraciones. También se reúnen para celebrar esa fracción del pan, esa que el Señor les había dado en aquella noche santa, cuando instituyó el sacerdocio y les dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y también la oración que renueva el espíritu del cristiano en busca de Dios, en busca de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que las puertas estaban cerradas, Cristo, que es la nueva vida, atraviesa esa puerta y les dice, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Jesucristo nos ha traído la paz, sí, porque había muerto en la cruz, había derrotado el pecado y Jesucristo nos trae la paz a nosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Para darle certeza a esa resurrección, nuestro Señor Jesucristo muestra las manos donde tenía esos agujeros por los clavos, el costado donde aquel soldado romano lo había tocado. Y se alegraron, la alegría de ver de nuevo a Jesucristo vivo. Esa alegría que nos va a dar esa misericordia que nosotros necesitamos y debemos ir en busca de él. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Fíjense que como Jesús les vuelve a decir, soy yo, estén seguros que si están conmigo, la paz estará siempre con ustedes. Y el Espíritu estará ardiente, porque en nuestra vida hay paz, hay tranquilidad. Y podemos vivirla con los demás también. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Como nuestro Dios Padre había enviado a su Hijo, como dice en San Juan 3:16,
San Juan 3:16 dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor se había mostrado para ver que hay una vida eterna para cada hombre de fe que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Jesús les dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dios, Jesucristo le está dando ese poder para que ellos puedan y nosotros podamos ser perdonados. Y ahí vemos la misericordia del Señor, porque les dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así mismo, como dice San Mateo 9:1, cuando Jesús sana al paralítico. En Mateo 9:2 en adelante dice, allí le llevaron a un paralítico tenido en una camilla. Al ver Jesús la fe de los hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Cuando el Señor dice que así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y el Señor es bien claro, porque allá en San Mateo 9:6 sigue diciendo, sepan pues que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate y toma tu camilla y vete a casa. Por eso el Señor le da ese soplo de vida de nuevo, como cuando Él crea al hombre, allá en Génesis 1:26 en adelante, y le da ese soplo de vida. Pues aquí también nos da un soplo de vida a nosotros, a morir al pecado y vivir en gracia. Por eso dice el Señor, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. El Señor les ha dado esa autoridad a sus discípulos, a los que estuvieron con Él, habían creído en Él, y el Señor les da esa autoridad para que perdonen hoy nuestros pecados. Por eso el Señor ha dejado a sus ministros hoy en día, a nuestros sacerdotes, como dice 2 Corintios 5:18 en adelante. En 2 Corintios 5:18, hoy el Señor dice, todo eso es obra de Dios. Todo lo que el Señor les había dicho, que a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, pero a quienes no se los perdonen, les serán detenidos. Entonces, dice 2 Corintios 5:18, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Un hermoso sacramento que nace, que es el sacramento de la confesión, de la penitencia, que se lo había dado a sus discípulos y que solo a los sacerdotes que han sido ordenados dentro de la Iglesia Católica, que les han impuesto las manos el obispo, tienen ese poder para perdonar pecados. Y sencillo, déjense reconciliar con Cristo.
y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Por eso los sacerdotes nos ofrecen ir a la confesión. Ese es el hermoso mensaje de hoy de la divina misericordia, que como pecador que soy, reconozca mi pecado y vaya a la confesión para alcanzar el perdón de mis pecados y vivir en la gracia que hoy el Señor me llama a vivir. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, porque había dado su vida por nosotros, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Hoy por eso tenemos la oportunidad de ir a la confesión. Y dice, ahí nos representamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Se presentan como embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Él les había dado esa autoridad cuando les dice, y les da ese soplo, y les da el Espíritu Santo, y les dice que vayan y perdonen los pecados. Porque es a través de ellos que el Señor nos perdona nuestros pecados. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Por eso, cuando escuchemos o podamos ir a la confesión, vayamos. Porque ahí estamos encontrando la misericordia de Dios para volver a una nueva vida. Y por eso dice el Evangelio de San Juan 20:19 en adelante, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre de ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Y cuántos hermanos no van a la confesión? Y se están perdiendo esa reconciliación, esa vida en gracia que el Señor nos quiere dar. Pero también nos habla de Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos que estaba con el Señor, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Y cuántos hoy no creen? ¿Cuántos hoy no creen en el mensaje de la reconciliación? Y que dicen que el sacerdote no tiene poder. Y que dicen que el sacerdote es un pecador. Y todos sabemos que el sacerdote también es pecador, porque así nos lo enseña en el Hebreos 5:1 en adelante. Todo sumo sacerdote es tomado dentro de los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Es tomado dentro de nosotros mismos, pero con la gracia que el Señor lo ha ungido para servir. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual
por los del pueblo. También por nuestros pecados, Él hace ese sacrificio, ¿verdad? ¿Y cuántos entonces no creen? ¿Cuántos siguen negando que el Señor les ha dado autoridad a sus sacerdotes para perdonar pecados? Porque aún no creemos en esa fuerza del Espíritu Santo. Y por eso hay muchos hermanos que si no ven un milagro, dudan de su fe, dudan de la fe católica que han aprendido y corren a otra secta. Por eso decía allá en el versículo 29, Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Y cómo el Señor también nos otorga otro sacramento hoy en su divina misericordia. Y cómo el Señor confirma que nosotros, como decía cuando empezábamos el Evangelio, ese mismo día, el primero después del sábado, que es domingo, el Señor confirma que nosotros podemos celebrar la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, el día domingo, porque es el día en que resucita nuestro Señor Jesucristo y es el día del Señor. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Señor en su divinidad, a través de esa puerta que estaba cerrada, es como si los ojos fueran blindados, tapados del hombre que no puede ver esa misericordia del Señor. Y que muchas veces no quiere aceptar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y prefiere vivir en el pecado. Por eso, Hechos de los Apóstoles 27 dice, para confirmarnos a nosotros que el día de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el domingo hasta la eternidad. Hechos 27. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y los discípulos se reunían entonces para la fracción del pan, para celebrar la Santa Eucaristía. Es un sacramento importante de vida que si nosotros lo comemos, tendremos que participar en él para tener vida eterna, como dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El Señor nos ha dejado ese pan de vida, que fortalecerá nuestras fuerzas y nuestra fe cada día. Y dijo el Señor, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con usted. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Nosotros hoy queremos descubrir la misericordia del Señor. Vayamos a la confesión. Creamos que ahí tendremos la misericordia del Señor.
Vayamos a misa, tomemos el cuerpo de Cristo y ahí recibiremos el pan de vida. Y ahí aseguraremos nuestra resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos necesitamos ver, sentir, verlo con nuestros ojos. Como pasa en esas historias de los protestantes, que hacen un show de espectáculo para ver que hacen milagros. Pero es la manera para engañar al cristiano que no conoce su fe. Y por eso las Escrituras son muy importantes para cada cristiano católico. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Felices nosotros hoy, que nuestros ojos no lo vieron, pero hoy creemos por la fe. Y ese es un gran milagro en nuestra vida, una gran misericordia que nosotros queremos creer, pero que debemos de ir más adentro. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Muchas cosas más. Si estas que tenemos escritas aquí, nosotros no las leemos, ¿se imaginan las demás que estuvieran escritas, que no hemos querido leer las Sagradas Escrituras? Y por eso dice, estas han sido escritas para que crean en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. ¿Queremos tener vida? Pues empecemos a leer las Sagradas Escrituras. ¿Queremos tener vida en nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a la confesión para tener ese soplo de vida de nuevo, para obtener la gracia. ¿Queremos vivir con Él eternamente? Vayamos a la Santa Comunión, a la Santa Eucaristía. Y entonces viviremos como la segunda lectura que dice de Primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Ahí encontramos de nuevo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de nuestro Dios Padre, de Cristo Jesús. Sí, es nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados y venga a nosotros la misericordia del Señor. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio vida nueva y una esperanza viva. La esperanza está ahí, lo único es que nosotros tenemos que ir en busca de ella. Reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo. Este es algo que el Señor ha ganado por nosotros, pero que nosotros tenemos que cultivarla, tenemos que hacerla crecer. Como decían los discípulos, Señor, aumentanos la fe, que verdaderamente creamos en ti. Y los protege el poder de Dios por medio de la fe. Como dice Hebreos 11:1, la fe es Hebreos 11:1. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Entonces, esa es la fe. La fe que hoy el Señor que tengamos nosotros esa certeza
de que la misericordia de Dios la podemos recibir, pero nosotros tenemos que ir en busca de ella. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Porque allá en Primera de Corintios dice de que el oro debe de ser, Primera de Corintios 3:13. Dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Entonces, tenemos que poner de nuestra parte, de nosotros, para buscar al Señor. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe. Por eso debemos ser firmes en la fe. Versículo 9. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Es lo que pretende hoy nuestro Señor Jesucristo, lo que nos quiere dar a través de su divina misericordia, la salvación de nuestra alma. Que el Señor te bendiga, hermano. Y si es la voluntad del Señor, nos volveremos a encontrar. Te ruego que no dejes de rezar por el Padre Paul y por el diácono Gilberto. Te damos gracias, Señor, de nuevo por esta oportunidad de compartir tu palabra en una nueva enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.